México iba a salir victorioso de la disputa comercial entre China y Estados Unidos. En 2023, el discurso en medios de comunicación e involucrados con la vida económica y política de México giraba en torno a un concepto denominado como nearshoring, y este prometía una avalancha histórica de inversión para el país no vista en mucho tiempo. En la actualidad, más de 2 años después, el término prácticamente desapareció de la narrativa oficial del país y los anuncios de inversión cayeron un 23%. Además de que se pausaron macroproyectos como la gigafábrica de Tesla en Monterrey, seguida por la de BYD. El gobierno actual impuso aranceles de hasta un 50% a más de 1,400 fracciones de productos y no se dejen sorprender, de todos estos, en su mayoría son chinos. ¿Qué fue lo que sucedió para que lleguésemos a este punto? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de que la iniciativa internacional no se llevara a cabo? ¿Es el culpable el propio gobierno de México o realmente es una estrategia de Estados Unidos para salir beneficiado con todo esto? Además de cómo era México económicamente, cómo es y cómo pudo ser según lo planteado. Bueno, realmente en este video vamos a intentar resolver algunas de estas preguntas mediante un histórico de lo que fue el concepto en estos últimos años y mediante el análisis de qué fue lo propuesto, qué proponía el nearshoring y qué fue lo que realmente recibimos, cómo estamos actualmente en el país. ¿Qué tal? Soy Mariano Ortiguela, tengo 18 años y me considero, por supuesto, un apasionado en el derecho, la economía, la diplomacia, las relaciones internacionales, entre otras, pero sobre todo me apasiona muchísimo trabajar en proyectos de todo tipo. Llevo, la verdad, toda mi vida construyendo proyectos para generar comunidad en México. Por lo mismo de ello, me encanta colaborar. He trabajado en todo tipo de proyectos, campañas políticas, servicio social, periodismo, educación, medio ambiente, organizaciones tanto no gubernamentales como gubernamentales, inmuebles, entre muchísimas más. Y todo me ha parecido excelente por la cantidad de gente que hay trabajando por un mismo proyecto. Les adjunto aquí abajo mis redes para que puedan ver un poco de este trabajo que he hecho a lo largo de toda mi vida, pero principalmente y realmente con el objetivo de que estemos en comunicación. Si quieren trabajar conmigo en algún proyecto de cualquier tipo en toda la República Mexicana, créanme que estoy totalmente dispuesto y bueno, la vía de comunicación son estas redes sociales. Prácticamente contesto todos los mensajes, entonces no duden en darse el tiempo de escribirme. Primero veo necesario platicarles un poco con respecto al potencial interés que generaba esta iniciativa económica internacional. El término nearshoring explotó en el vocabulario económico mexicano entre el año 2022 y el 2023 y a este se le denomina como una estrategia empresarial de relocalización que traslada la producción o servicios a países cercanos al mercado principal. O para que se pueda comprender un poco mejor analizándolo en el sentido literal, near, la palabra en inglés, significa o puede significar cerca, cercano, y shoring viene de la palabra shore, costa, orilla. Si le buscamos sentido, pues prácticamente se puede interpretar como el acto de trasladar las empresas a una costa más cercana, porque el comercio principalmente se da en buques, y más cuando se trata de China y Estados Unidos. A esta iniciativa principalmente la alimentaban 3 fuerzas o causas, se podría decir que eran simultáneas. La primera, las disrupciones de cadenas de suministros en la pandemia. La guerra arancelaria que inició Trump contra China, que se mantuvo con Biden y regresó más fuerte con la vuelta de Trump. Y la tercera, la ventaja geográfica evidente que tiene México, además amplificada por el Tratado de Libre Comercio. Las proyecciones iniciales en cuanto a ingresos para el país reflejaban datos bastante interesantes. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, una institución financiera regional que financia proyectos de desarrollo económico y social en América Latina y en el Caribe, estimó que México podía capturar hasta 35,000 millones de dólares adicionales al año de los 78,000 millones potenciales regionales que ya se capturan o ya se especulaba que se capturarían. Y bueno, vamos a mostrar un poco las evidencias que habían de las posibles inversiones que habían. La Secretaría de Economía en sus 2 diferentes administraciones entre el año 2021 y el año 2024 proyectó desde 2022 la llegada de más de 400 empresas nuevas al país. Por otro lado, la AMPIP, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, conocida porque agrupa más de 400 parques industriales en el país y es representante principal del sector inmobiliario industrial, y el Banco BBVA México, el más grande de México, cuya área de análisis económico publica rectores sectoriales periódicos,
proyectaron 201 empresas nuevas para 2024 y 198 para 2025. Dentro de parques industriales, con una ocupación del territorio principalmente cercana al norte en un 97%. Carlos Serrano, economista de BBVA Research, que es la unidad de análisis económico y financiero del banco BBVA, el cual platicamos hace un poco, fue de las voces más optimistas y cito sus palabras: México va a ser el país más atractivo del mundo para producir y comerciar a Estados Unidos. Este destacó que el 81% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos se realizan bajo el Tratado de Libre Comercio y que esto representa una enorme ventaja frente a otros países. Y bueno, para cerrar un poco con este bloque, en el año 2023, solo en el sector inmobiliario industrial, la inversión superó los $15,000 millones en los primeros 9 meses del año. Con un crecimiento anual de un 47%, México desplazó a China como primer socio comercial de Estados Unidos. Aquí es donde aparece la primera fisura y también me gustaría darles contexto con evidencias de por qué llamamos a esto como tal la primera fisura. Entre 2023 y 2025, según el reporte anual de Nearshoring de Integralia, firma de consultoría en asuntos públicos y riesgo político, se registraron 466 anuncios de inversión por $114,704 millones acumulados. Aunque suena bien por el momento, estos solamente son anuncios, no fábricas construidas. Ana Gutiérrez, por otro lado, con IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, centro de investigación independiente y sin fines de lucro que analiza políticas públicas con datos y evidencia, lo resumió en una entrevista con El Financiero en 2024. 4 de cada 10 anuncios de inversión relacionados con el nearshoring siguen en la etapa de anuncio. Un tercio están en operación y poco menos de un cuarto ya están en construcción. Esto nos puede dar un poco una idea, la cual vamos a ir complementando aún más con más información de qué es realmente lo que estaba pasando y cuál es la verdadera inversión que estaba llegando. El propio BBVA Research, en su observatorio sobre el IED o inversión extranjera directa, es el dinero que empresas o personas de otros países invierten en México con la intención de tener una participación duradera en un negocio, fue aún más tajante. 90% de los flujos de IED recibidos durante el primer trimestre de 2023 se explican por reinversión de utilidades. Solo el 10% de la IED corresponde a nuevas inversiones. Esto quiere decir que realmente las inversiones no eran más que un supuesto o la idea de estas mismas. En enero-marzo, las nuevas inversiones directas ajustando a operaciones atípicas. Y para explicar qué es una operación atípica, las operaciones atípicas son movimientos contables que distorsionan las cifras al ser puntuables o extraordinarios. Cayeron un 47% comparadas con el mismo periodo visto en el año anterior. Su conclusión: el nearshoring no ha implicado hasta ahora un cambio significativo en la capacidad del país para atraer nuevas inversiones. Y por último, para cerrar con unos pocos datos más, el caso más simbólico, y retomamos, pero ahora con un poco más de detalle, es el caso de Tesla. Elon Musk anuncia su Gigafactory en Santa Catarina, Nuevo León, en octubre de 2022 y entra con una inversión estimada entre 5 y 10 mil millones de dólares distribuidos en las diferentes fases. Para el 23 de julio de 2024, durante una llamada con analistas del segundo trimestre, escuchamos a Musk pronunciar la frase que marcó el giro y un gran cambio para el nearshoring en el país en cuanto a la expectativa. Cito sus palabras: creo que tenemos que ver lo que pasa con la elección. Donald Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México, así que no tiene mucho sentido invertir si es que eso va a pasar. La obra nunca empezó. BYD siguió la misma narrativa según Bloomberg. Bloomberg, una agencia internacional de información económica y financiera, considerada una de las fuentes más influyentes del mundo en datos de mercado, negocios y geopolítica. Es lo que comenta: el fabricante chino tenía 3 ubicaciones en evaluación y pausó el anuncio en espera del resultado de las elecciones estadounidenses. En mayo de 2025, Laura Casio, de la firma china Xianjin Hongmeng, una empresa china dedicada a la manufactura de componentes industriales que estaba evaluando instalarse en México como parte de la ola de inversión asiática vinculada al nearshoring, resumió lo que pensaban los inversionistas chinos: este juego de ajedrez geopolítico ha frenado el interés de muchas compañías chinas por invertir en México. Su empresa
evalúa mudarse a Perú. Y bueno, qué mejor que aventarnos este bloque del video en la capital del país. Aprovecho también para platicarles con respecto a los frenos estructurales que habían dentro de México, que fueron también un factor y una parte importante para la desaceleración que hubo del nearshoring en México. Aunque Trump fue partícipe de esta desaceleración, los problemas estructurales venían desde antes, y eso se ve claro en los datos que les voy a proporcionar en breves. En energía, la encuesta mensual de actividad económica regional de Banxico documentó que el 49.7% de las empresas manufactureras del norte reportaron incertidumbres en el suministro eléctrico. En el sur llegó a 81.6%, y Carlos López, de Tendencias en Consultores, consultora mexicana especializada en análisis macroeconómico, financiero y de mercado, estableció que hay 50,000 millones de dólares de inversión extranjera parados por falta de permisos de la Comisión Reguladora de Energía. Por otro lado, en el sector del agua, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a 38 países mayoritariamente desarrollados, incluyendo México, ubica a México en estrés hídrico del 45% frente al 23% promedio de la organización. En seguridad podemos encontrar y se ven catalogados más de 6,000 robos violentos de carga en 10 meses durante 2024. Esta cifra es basada en los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el organismo oficial que concentra las denuncias del fuero común a nivel nacional. En infraestructura logística, Logistics Performance Index del Banco Mundial, un índice de desempeño logístico, en otras palabras, es un ranking que el Banco Mundial publica cada cierto tiempo, que evalúa qué tan eficiente es la logística de comercio de cada país. Menciona que México entre 2018 y 2023 cayó del lugar 51 al lugar 66 del ranking mundial. Ahora, por otro lado, también es importante mencionar la incertidumbre jurídica que generó la reforma judicial. Esta disparó las dudas de inversionistas, y la revisión inminente del TEMEC cerró este círculo y generó esta brecha de desconfianza empresarial. Para aclarar un poco, el Tratado de Libre Comercio contiene capítulos sobre Estado de Derecho, solución de controversias y trato de inversionistas extranjeros, que asumen ciertas garantías judiciales, las cuales se vieron amenazadas por esta reforma judicial impulsada por López Obrador, aprobada en septiembre de 2024 con Claudia Sheinbaum. Establece la elección de jueces populares, ministros y magistrados, y fue señalada por Estados Unidos y Canadá como una potencial violación al espíritu del Tratado de Libre Comercio. El resultado, en palabras del reporte de Integralia, que ya habíamos comentado un poco cuál era la función de Integralia, aclara que en 2025 los anuncios de inversión de nearshoring fueron 23% menores que en 2024 y el 49% inferiores a 2023. Al menos 20% de las empresas extranjeras que llegaron o ampliaron desde 2022 redujeron, pausaron o reubicaron parte de sus operaciones. Ahora la idea es dar un poco los datos con respecto al papel que comenzó a jugar China en este nearshoring hacia México, mientras que el nearshoring occidental se veía un poco estancado. Las cifras son bastante interesantes. En 2024 México cerró con un déficit comercial récord de 119,860 millones de dólares con China, que en 2025 escaló a 123,053 millones de dólares según la jornada y datos calculados con el Banco de México. Que este déficit comercial haya crecido significa que el país compra más de lo que vende a otra nación. En este caso, México le compra a China cerca de 13 veces más de lo que le vende. Que este déficit haya crecido 83% en estos últimos 5 años quiere decir que la dependencia de productos chinos casi se duplicó, y eso preocupa porque vuelve a México aún más vulnerable. Ahora, China pasó de representar apenas un 0.6% de las importaciones mexicanas en 1996, ahora representar un 20.7% en 2024, mientras que Estados Unidos, que en 1996 concentraba cerca de un 75.5%, ahora cayó a un 37.62% en el año 2025. El 30.35% de las importaciones que llegaron a China desde 2024 fueron bienes de capital maquinaria, equipo industrial y tecnología productiva. El porcentaje más alto en este sector entre todos los socios comerciales con los que cuenta México.
Y esto quiere decir que China no solamente vende productos terminados, sino que también nos está vendiendo prácticamente las herramientas con las que nosotros producimos. Durante esta época de crecimiento, estas son algunas de las empresas chinas que se instalaban en México usando al país como puente para comerciar con Estados Unidos. El Parque Industrial Hofusan en Salinas, Victoria, Nuevo León, es un proyecto de coinversión entre los grupos chinos Holy Group y Futong Group con la familia regiomontana Santos Cantú. Este proyecto es como una ciudad industrial de 850 hectáreas con una capacidad para entre 80 y 100 empresas y que desde 2022-2023 se ha convertido en el principal hub de manufactura china en México. Este hub incluye empresas como Kuka Home, que son muebles, Haiense, que es electrónica, Day, perdónenme si estoy pronunciando mal, que son herramientas eléctricas con una inversión de $120 millones, Lenovo, Broad Ocean, entre otras. A ellas se suman fabricantes automotrices, evaluando plantas entre las que podemos encontrar las de BYD, Chery, Chery, MG Motors, Jack, Geely, entre otras, y proyectos como Lingong Machinery Group, con un complejo valuado en $5,000 millones, un parque industrial de más de 1,000 hectáreas en Marín, Nuevo León, dedicado a pura fabricación de maquinaria pesada de construcción, elevadores eléctricos y equipo minero. Además, LGMG es conocida como el Caterpillar chino y planea generar hasta 7,000 empleos. Aunque la primera fase de la planta arrancó en diciembre de 2023 con apenas $140 millones invertidos. Entre enero de 2023 y mayo de 2024, 35% de las inversiones anunciadas por China en México apoyaban producción de vehículos eléctricos, según datos de la USITC. Evidentemente, la capital de Estados Unidos vio venir esta triangulación. Catherine Tai, entonces representante comercial de Biden, presionó el 16 de febrero de 2024 a Raquel Buenostro por la presunta triangulación de acero chino. Y con triangulación nos referimos a la práctica en la que un producto es fabricado en un tercer país, en este caso China, entra a un mercado de destinos, Estados Unidos, pasando primero por un país intermedio, México. Esto con la meta, el objetivo de aprovechar los aranceles preferenciales del Tratado de Libre Comercio y evadir los aranceles que Estados Unidos aplica directamente al acero chino. Bueno, Estados Unidos evidentemente sospechaba que México estuviera realizando este tipo de prácticas de triangulación con acero chino y que este acero chino entrara sin pagar el arancel del 25% impuesto que hay hacia este desde 2018. Lo que afecta a la industria acerera estadounidense y vulneraría el espíritu del Tratado de Libre Comercio. El 1 de julio de 2024, la USTR, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, publicó un informe específico sobre el funcionamiento del Tratado de Libre Comercio con respecto al comercio de bienes automotrices como una respuesta a esta posible sospecha de triangulación de acero. Este reporte es principalmente un reporte que evalúa el sector automotriz norteamericano y evalúa que éste esté cumpliendo con las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio, especialmente el requisito de que cierto porcentaje del valor de cada vehículo se produzca en América del Norte. Y además que los beneficios del Tratado de Libre Comercio estén llegando efectivamente y directamente a productores y trabajadores estadounidenses. Este reporte fue una advertencia del gobierno estadounidense ante la inversión automotriz de China en México. Y bueno, con el regreso de Trump, el tono cambió de una advertencia a un ultimátum. Tras la llegada de Trump a la presidencia, las cosas cambiaron y esta fue la cronología de este llamado arancelazo que se dio por parte de Estados Unidos. El 20 de enero de 2025, Trump asume la presidencia por segunda vez
y amenaza con un 25% de arancel adicional a todo lo que México y Canadá exporten a Estados Unidos. El 1 de febrero firma 3 órdenes ejecutivas bajo el IEEPA, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que le permite al presidente regular el comercio en situaciones de emergencia nacional declarada. Nunca antes se había usado para imponer aranceles esta IEEPA, y poniendo un 25% a México y Canadá, 10% a energía canadiense, 10% a China, y elimina el minimis, que es la excepción que permitía importar paquetes de hasta $800 a Estados Unidos sin pagar arancel, y era prácticamente la base del modelo de marcas como Temu y como Shein. El 3 de febrero se hace una pausa de estos aranceles de 30 días tras la llamada con Sheinbaum, y el 4 de marzo entran en vigor después de esta pausa. El 6 de marzo, Trump exenta los bienes que cumplan reglas de origen del Tratado de Libre Comercio. Esto quiere decir que sean productos fabricados mayoritariamente en América del Norte con insumos regionales, y lo que no cumpla esas reglas sigue pagando el 25%. El 2 de abril fue el llamado Día de la Liberación, nombre que el propio Trump le dio al anuncio, presentándolo como el día en el que Estados Unidos se liberaba de décadas de tratados que, según su narrativa, lo habían perjudicado. Anuncia aranceles recíprocos del 11% al 50% a prácticamente todo el mundo, y México y Canadá quedan excluidos. En febrero de 2026, tras el fallo que se da en la Corte Suprema, esta decisión en el caso Learning Resources v. de Trump, votada 6-3, que declaró que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles porque esa facultad le corresponde al Congreso, que anuló el uso de la IEEPA, y Trump reactivó un arancel global de 10% bajo la sección 122, pero bueno, por lo menos ahí el Tratado de Libre Comercio sigue exento. La tasa arancelaria efectiva que México enfrentó en 2025 fue de un 7.2%, sustancialmente al 45.4% que enfrentó China. Pero esa protección vino con un precio político. Y bueno, cito las palabras de Kenneth Smith Ramos, que es ex jefe negociador de este Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos ha impuesto aranceles unilaterales a México como medida de presión para reabrir 10 capítulos del Tratado de Libre Comercio y limitar la influencia de China en el mercado norteamericano. La respuesta de Sheinbaum fue histórica. El 9 de septiembre de 2025 envió al Congreso una iniciativa para modificar 1,463 fracciones arancelarias, afectando 17 sectores y $52 mil millones en importaciones. Esta iniciativa se aprobó el 10 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación para el 29 de diciembre y entró en vigor el 1 de enero de 2026. Las tasas van de un 5% a un 50%, con un tope máximo en autos ligeros que subió del 20% al 50%, autopartes, vestido, vidrio, papel, juguetes y cosméticos. Por otro lado, el acero y el aluminio subieron del 35% al 50%. El discurso oficial insistió en la neutralidad, y Sheinbaum el 11 de diciembre de 2025 dio estas palabras: no es a China, no está dirigido a China, eso es muy importante. Es a los países con los que tenemos tratado comercial. Sencillamente, por el Plan México nosotros definimos una estrategia. ¿Qué estrategia es? Que se produzca más en México. Pero realmente China es el 20.8% de las importaciones mexicanas y es el principal afectado. El MOFCOM, el Ministerio de Comercio de China, que es equivalente a la Secretaría de Economía mexicana, abrió el 25 de septiembre una investigación formal contra barreras al comercio, y en marzo de 2026 calificó las medidas como barreras sin fundamento, estimando pérdidas de 1.400 millones para el sector tanto mecánico como el eléctrico. Del otro lado del río Bravo, Jamieson Greer, representante comercial de Trump, celebró públicamente la medida mexicana en briefing, que son estas reuniones informativas que se dan cerradas con legisladores en este Congreso del 16 y 17 de diciembre de 2025, escribiéndola como progreso. Greer había advertido semanas antes que tanto Canadá como México no podían ser utilizados como hubs de exportación para China, Vietnam e Indonesia. Oscar Ocampo del IMCO, que ya habíamos platicado un poco qué era, lo dijo sin rodeos. La verdadera razón tiene que ver con Estados Unidos, con la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio, con las negociaciones para obtener reducciones y extensiones de los aranceles que México enfrenta actualmente. Ocampo realmente sostiene que México está cediendo ante el impredecible Trump y cambiando su política comercial en la dirección equivocada.
Bueno, después de este arancelazo se da el Plan México, el nearshoring, pero reinventado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este nearshoring prácticamente desapareció del vocabulario oficial y en su lugar Sheinbaum lanzó el 13 de enero de 2025 en el Museo Nacional de Antropología el Plan México, el cual se convirtió realmente y formalmente en la Estrategia Nacional de Industrialización y Prosperidad Compartida. Prácticamente es la versión mexicana dirigista de la política industrial. Las metas del plan son ambiciosas. Este plan busca colocar a México entre las 10 economías más grandes del mundo para 2030, elevar la inversión a un 25-28% del Producto Interno Bruto, reducir el 10% de las importaciones asiáticas, sustituyéndolas con producción nacional, crear 1.5 millones de empleos en manufactura avanzada y atraer 100,000 millones de dólares anuales de I+D para el 2030. Cifra que BBVA Research calificó como mejor tarde que nunca. En el corazón del plan están encontrados los polos de desarrollo económico para el bienestar, o también llamados PODECOBIS, que son zonas industriales estratégicas impulsadas, diseñadas para atraer manufactura nacional e internacional hacia regiones específicas del país. De estos planes de desarrollo, se buscó desarrollar 15 en la primera etapa, distribuidos en 14 estados, desde Ciudad Juárez y Durango en el norte hasta Topolobampo, Huamantla y Hermosillo, pasando por el Parque Industrial Bajío en Michoacán. La meta de estos polos, generar 300,000 empleos e inversión equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto, acompañado del decreto de relocalización que extiende deducciones del 100% de inversión en activos fijos y el 25% adicional en capacitación hasta octubre de 2030. En términos simples, es un incentivo para que las empresas traigan capital físico real y no solamente anuncien estas intenciones. Los números de 2025 mostraron luces y sombras y la I+D alcanzó un récord de 40,871 millones de dólares, un incremento del 10.8% con relación al año pasado. Pero realmente aquí viene el mismo problema de siempre. El 67.7% fue en reinversión de utilidades, empresas que ya estaban en México y reinvirtieron sus ganancias, y solo el 18% correspondió a nuevas inversiones. La nueva intención en manufactura tocó su mínimo desde 2008. Lo que esto significa en la práctica, el número récord de I+D suena bien en el titular, pero no refleja un boom de nuevas empresas llegando. Realmente refleja que las empresas que ya estaban en México siguen operando y reinvirtiendo. Por otro lado, los sectores que siguen brillando, el aeroespacial, con exportaciones de 12 a 13,000 millones de dólares en 2025, México como cuarto exportador mundial en el aspecto aeroespacial, liderado por los estados de Querétaro, Sonora y Baja California. Dispositivos médicos con exportaciones de 20,550 millones de dólares, con Baja California concentrando el más del 70% de esta producción, y el sector automotriz o de electromovilidad, aún el motor con más de 1 millón de empleos, según Marcelo Ebrard. Ahora sí, el cierre. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Pareciera ser que el nearshoring no murió y se transformó en algo más austero, politizado y menos exportable como narrativa. La revisión del Tratado de Libre Comercio arranca formalmente en julio de este año y desde el 4 de octubre de 2025 la USTR inició consultas públicas. El secretario Ebrard confirmó en marzo de 2026 que los equipos técnicos de México y Estados Unidos estarían trabajando en endurecer las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio para evitar que, en palabras oficiales, que México funcione como una plataforma de entrada para insumos provenientes a China, Vietnam u otros países asiáticos. El verdadero costo diplomático para México es el giro frente a China, y la postura equidistante del expresidente López Obrador quedó, por supuesto, enterrada. El canciller Juan Ramón de la Fuente descartó un rompimiento, pero el nuevo embajador chino Cheng Daojing fue quirúrgico y cito sus palabras: muchos productos que México importa desde China son productos intermedios que benefician lo hecho en México. Los aranceles de hecho perjudicarían o debilitarían lo hecho en México. Luis de la Calle, ex subsecretario de Economía, también comentó al respecto y estas son sus palabras: a los Estados Unidos les vale gorro si en México compramos camisetas hechas en China.
Lo que Estados Unidos busca es detener la compra de productos chinos de sectores de alta tecnología, autopartes y aeroespaciales. Este nearshoring, en suma, al final de cuentas fue una narrativa exportada, capturada por la geopolítica y reemplazada por una política industrial mucho más modesta. Y la pregunta de los próximos 2 años es si el Plan México logra traducirse en fábricas reales o si se suma a la colección mexicana de planes que prometieron cambiar las políticas y transformar al país y no solo transformar los titulares.